Soy una mujer de 70 años, pero mi cuerpo aún arde con deseos que no puedo ignorar. Y él es Marcos, mi nieto de 18 años. Es joven, inocente, y está comenzando a descubrir el mundo. Y yo, con mi experiencia, soy la tentación que él nunca vio venir. ¿Qué sucede cuando el deseo prohibido se convierte en una obsesión peligrosa? ¿Qué desafía todo lo que conocemos como familia? La línea entre lo correcto y lo errado se difumina. Descubre los impactantes detalles al final de este vídeo. Me llamo Elena, y a mis 70 años creía haberlo vivido. Quedé viuda hace una década, cuando Roberto, mi esposo de 40 años, falleció de un infarto. Desde entonces, me dediqué a mi familia. 3 hijos, 5 nietos, y uno de ellos, mi nieto más especial. Su nombre es Marcos, el muchacho que se convirtió en el centro de mi pecado más grande. Marcos era un joven de apenas 18 años, recién cumplidos. Era el hijo de María, mi hija menor, quien enfermó de cáncer terminal. En su lecho de muerte, me hizo prometerle que cuidaría de su único hijo. «Eres la única en quien confío, madre», fueron sus últimas palabras. El padre de Marcos había muerto años antes, en un accidente, así que el niño quedó completamente solo. No dudé en acogerlo y recibirlo en mi hogar. Lo vi crecer en nuestra casa, convertirse en un adolescente excepcionalmente brillante y amable, alto para su edad, con unos ojos verdes que heredó de su madre y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Marcos era el orgullo de todos, especialmente mío, aunque nunca lo admití en voz alta. Todo cambió cuando cumplió 18 años. Había terminado la preparatoria con honores y estaba por comenzar la universidad. Su transformación de niño a hombre fue gradual ante mis ojos, pero un día algo se activó en mi interior que no debería haberse despertado jamás. Sucedió una noche de verano particularmente calurosa. Lo encontré en la cocina bebiendo agua después de su rutina de ejercicio. Las gotas de sudor recorrían su torso y su herramienta se marcaba vigorosamente bajo sus pantalones. Y por primera vez lo vi no como al niño que había criado, sino como al hombre en que se había convertido. Me quedé paralizada en el marco de la puerta, consciente de que algo prohibido estaba sucediendo en mi interior. «Abuela Elena», me dijo sonriendo, usando ese término cariñoso que ahora me provocaba una punzada de culpa. «¿Puedes dormir?» Su voz había cambiado, se había vuelto más profunda, más masculina. Me acerqué a la cocina, intentando actuar con normalidad, pero mis manos temblaban mientras servía un vaso de agua. «El calor no me deja descansar», respondí, evitando mirarlo directamente. Se acercó para ayudarme con el vaso y sus dedos rozaron los míos. Una corriente recorrió mi cuerpo. Me aparté bruscamente, derramando parte del agua. «¿Estás bien?», Drenia preguntó acercándose más. Su preocupación genuina solo aumentaba mi confusión. Los días siguientes fueron una tortura. Cada momento compartido, cada sonrisa inocente, se convertía en un tormento. Me odiaba a mí misma por los pensamientos que empezaban a tiablarme en mi mente. Él era mi nieto, lo había criado, y sin embargo, algo enfermo estaba creciendo en mi interior. Marcos notó mi cambio de actitud. Intentaba evitarlo. Me encerraba en mi habitación con cualquier excusa, pero vivir bajo el mismo techo hacía imposible mantener la distancia. Una noche, mientras todos dormían, me encontró llorando en el jardín. «¿Qué sucede, abuela Elena?» Drenia se sentó a mi lado en el banco bajo el naranjo que había plantado su madre, años atrás. «Has estado actuando extraño. ¿Hice algo mal?» Su cercanía me abrumaba. El aroma de su colonia, mezclado con su olor natural, me mareaba. «No has hecho nada mal», le dije. «El problema soy yo». «¿Por qué dices eso?» Drenia su mano encontró la mía en la oscuridad. Esta vez no la retiré.
Porque estoy sintiendo cosas que no debería sentir, confesé, las palabras escapando de mi boca antes de poder detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su mano seguía sobre la mía, su pulgar acariciando suavemente mi piel arrugada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Yo también», dijo. Esas 4 palabras cambiaron todo. Nos quedamos en silencio, mirándonos bajo la tenue luz del jardín. Era como si el tiempo se detuviera, como si el aire a nuestro alrededor se cargara de algo inexplicable. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí. Su cercanía me dejó paralizada, incapaz de pensar con claridad. Lo siguiente fue un gesto que rompió cualquier barrera que pudiera existir. Su rostro se acercó aún más y sus labios encontraron los míos de una forma que no había imaginado. Era un contacto suave, casi tímido, pero lleno de una intensidad que me dejó sin palabras. ¿Debí detenerlo en ese instante? ¿Debí alejarme? Pero no lo hice. Algo en mí, algo que creía olvidado, respondió de forma instintiva, como si esa chispa hubiera encendido un fuego que llevaba años apagado. El mundo a nuestro alrededor desapareció. Solo quedamos nosotros, inmersos en un momento que parecía trascender todo. No era solo lo que estaba sucediendo, sino lo que significaba. Una conexión que desbordaba cualquier lógica, cualquier límite que alguna vez creí quebrantable. Nuestra relación se transformó en algo peligroso y adictivo. Recuerdo especialmente aquel día, mientras limpiaba la casa. Esa mañana elegí una falda ligera, perfecta para el calor sofocante de la tarde. No era nada especial ni llamativo, simplemente cómoda. Me dediqué a mis tareas, concentrada en mantener todo en orden, sin pensar en mi atuendo o en cómo podía verse desde ciertas perspectivas. En un momento, mientras pasaba el trapo en la cocina, me agaché para alcanzar una esquina difícil. Permanecí allí unos segundos, absorta en mi labor, sin notar lo que ocurría a mi alrededor. La casa estaba tranquila y no recordé que Marcos solía regresar de su entrenamiento a esa hora. El sonido de sus pasos suaves rompió el silencio. Levanté la mirada y lo vi allí, parado en el umbral de la puerta. Había algo en su expresión que me descolocó. Su mirada no era la misma de siempre. Había en ella algo diferente, algo que no lograba descifrar, pero que me hacía sentir extraña. Marcos, quien siempre había sido tan despreocupado, parecía ahora alguien completamente distinto. Su postura era más firme, su presencia más imponente. Había en su rostro una seriedad que no había notado antes. En ese instante me sentí vulnerable, como si el tiempo hubiera cambiado nuestra dinámica sin que yo lo advirtiera. Me apresuré a ponerme de pie y continuar con lo que hacía, pero la sensación de su mirada seguía conmigo. Era como si una barrera invisible entre nosotros se hubiera roto, y yo no sabía cómo actuar. ¿Era solo mi imaginación o realmente había algo diferente en él? ¿Te puedo ayudar en algo?, Swingo pregunté, intentando mantener la calma mientras me levantaba rápidamente. Trataba de ocultar la sensación de incomodidad que me invadía, pero al mirarlo, me di cuenta de que él no apartaba la vista de mí. Su expresión mostraba algo más que simple curiosidad, y por un momento, mi corazón se aceleró de forma inexplicable. No podía comprender lo que estaba sintiendo, pero era algo que no podía negar. Marcos se acercó lentamente, sin decir nada, y en el aire flotaba una tensión que no había estado antes entre nosotros. Estaba a unos pocos centímetros de mí, tan cerca que podía sentir su calor, su respiración. «Estás trabajando mucho, abuela. Deberías descansar un poco», dijo suavemente. Su voz, más grave de lo que recordaba, me hizo sentir confundida, vulnerable. En un impulso me aparté un poco, pero él me siguió con la mirada.
Podía sentir cómo la presión de su presencia llenaba cada espacio a nuestro alrededor. El roce de sus dedos cuando me entregó el trapo caído fue como una chispa. Un contacto fugaz, pero tan intenso que me hizo estremecer. Y entonces, sin previo aviso, él acercó su rostro al mío. Lo hizo despacio, casi con cuidado, como si estuviera esperando una señal. Yo no supe cómo reaccionar. Me quedé inmóvil, atrapada en un mar de emociones contradictorias. Mi mente insistía en que debía detenerlo, en que aquello no era correcto, pero mi cuerpo parecía tener voluntad propia. Su cercanía era abrumadora. Sentí el calor que irradiaba, el perfume que lo envolvía, y el leve roce de su piel contra la mía. En ese instante, el mundo dejó de existir. Mi corazón retumbaba con fuerza, llenando el silencio de aquel espacio, y todo en mí se desbordó. Lo que comenzó como un contacto suave, casi etéreo, pronto se transformó en algo más intenso, más profundo. La tensión que había entre nosotros parecía haber encontrado una salida, y me dejé llevar, incapaz de resistirme. ¿Marcos se acercó aún más? Nuestras manos, que al principio parecían tímidas, comenzaron a buscarse. Sus dedos trazaron líneas invisibles en mi rostro, recorriendo mi cuello con una delicadeza que me estremeció. Mi respiración se volvió irregular, y cada instante que pasaba, sentía cómo la razón se desvanecía. Su proximidad era como un imán imposible de ignorar. Me susurró algo al oído, algo que mi mente no logró captar del todo, pero no importaba. Las palabras eran innecesarias. Lo que había estado escondido por tanto tiempo entre nosotros, ahora era evidente. En ese momento, ¿no existía el pasado ni el futuro? Solo el presente, y no había marcha atrás. Mientras todo avanzaba, sentí cómo nuestras emociones se intensificaban. Sus manos se movían con una mezcla de cuidado y determinación, cubriendo caminos que nunca imaginé. ¿El tiempo parecía haberse detenido? Y en aquel instante, todo lo demás quedó atrás. De un momento a otro, él empezó a conocer caminos más profundos. El sentir su enorme herramienta en acción fue la sensación más emocionante que yo haya sentido en décadas. Era como si estuviéramos atrapados en una danza que no necesitaba pasos, un lenguaje que ambos entendíamos sin decir nada. Cada roce, cada gesto me envolvía más en esa conexión que parecía trascender cualquier límite que hubiera conocido antes. Finalmente nos separamos. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio llenó la habitación, pesado, pero también lleno de comprensión. Yo sabía lo que acababa de ocurrir, pero no estaba lista para enfrentarlo. La confusión me envolvía, y no sabía si quería encontrar respuestas o si deseaba olvidarlo todo. ¿Marcos se alejó lentamente sin mirarme directamente? Pero sabía que no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Tampoco yo podría olvidarlo tan fácilmente. Desde ese día, mi vida cambió. Los encuentros furtivos en la noche, las caricias robadas cuando nadie miraba, las miradas cargadas de deseo durante las comidas familiares, cada momento era un dulce tormento, una batalla constante entre el deseo y la culpa. Mi hija mayor, Ana, fue la primera en notar que algo había cambiado. «Mamá, ¿no crees que Marcos está muy apegado a ti últimamente?», me preguntó un día. La paranoia comenzó a consumirnos. Cada ruido en la noche, cada mirada sospechosa, cada comentario casual se convertía en una amenaza potencial. Marcos ya no era solo el niño que había criado. Ahora era un hombre que también había caído en ese abismo del que no hay regreso. Las reuniones familiares se volvían cada vez más tensas. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, la electricidad en el aire era palpable. Y a veces podía sentir la mirada de mis hijos,
los que ya empezaban a sospechar que algo no estaba bien, aunque no podían identificar qué. ¿Era la situación insostenible? Durante la cena de Navidad, toda la familia estaba reunida, como cada año. Pero este año el ambiente estaba marcado por una tensión latente. El aroma del pavo y las ensaladas no lograba ocultar el aire pesado que nos rodeaba. Todos intentaban mantener las apariencias, como si el simple hecho de sonreír pudiera hacer desaparecer lo que se cernía sobre nosotros. ¿Marcos me ayudaba en la cocina como siempre lo hacía? Mientras el resto de la familia se sentaba a charlar en el comedor, el vino corría generosamente y las voces alegres de mis nietos llenaban la casa. Pero para mí todo sonaba a una broma cruel. La Navidad, una fecha de unión, había comenzado a convertirse en un recordatorio de lo que habíamos hecho y de lo que habíamos perdido. ¿Un momento de debilidad? ¿Un beso robado? Marcos se acercó a mí como lo había hecho otras veces, sin que nadie lo notara. Y sus labios encontraron los míos una vez más. No fue algo casual, sino algo lleno de urgencia, de una necesidad que parecía tener vida propia. Mis manos temblorosas buscaron su cuello y lo atraje hacia mí, sin poder detenerme. De repente, el estrépito de un plato que se estrellaba contra el suelo hizo que mi corazón se detuviera. Laura, mi nieta de 15 años, estaba allí en la puerta mirando la escena con ojos desorbitados. Un grito ahogado escapó de su garganta, y el caos estalló en la cocina. Mis hijos irrumpieron como una tormenta, las caras de incredulidad, el dolor reflejado en sus ojos. Carlos, mi hijo, me miró con rabia y tristeza. La decepción era tangible. El golpe fue más fuerte que cualquier palabra que pudieran haberme dicho. Marcos intentó defenderme, tratar de protegerme, pero era inútil. Ya no había forma de salvar lo que habíamos hecho. La noche terminó con Marcos siendo enviado a vivir con unos tíos paternos lejanos en otra ciudad. ¿Me permitieron despedirme? Y aunque traté de explicarme, de pedir perdón, las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Nadie me quería escuchar. Yo era la culpable. Los meses siguientes fueron un infierno. La soledad se convirtió en mi única amiga. Mis hijos apenas me hablaban. Mis nietos me evitaban, y la gente del vecindario me miraba con asco. A veces veía cómo las familias se reunían en los parques, cómo los niños jugaban con sus abuelos, y me preguntaba si alguna vez volvería a ser la mujer que había sido antes. La madre, la abuela, la amiga. Me convertí en una sombra que rondaba por las esquinas de la casa, siempre tratando de evitar los ojos acusadores de aquellos que alguna vez me habían querido. Mis hijos ya no confiaban en mí, y yo no sabía cómo reconstruir lo que había destruido. ¿Todo lo que quedaba era el eco de lo que alguna vez fui? Marcos me escribió varias veces. Cartas, correos electrónicos, llamadas desde números desconocidos. Cada una de sus palabras era como una aguja clavada en mi pecho, un recordatorio de lo que habíamos perdido. Nunca respondí. Sabía que no tenía derecho a hacerlo. Cada vez que sus palabras llegaban a mis manos, las leía una y otra vez, sintiendo que me hundía más en el abismo del que ya no podía salir. Fue su última carta la que me hizo comprender lo que habíamos hecho. En ella me pedía perdón por lo que había sucedido, pero también entendía que lo nuestro no debía haber ocurrido, por el bien de ambos. ¿Por el bien de todos? Su comprensión me desgarró porque ya no había nada más que pudiera hacer, nada que pudiera remediar lo que había pasado. Marcos estaba bien, me dijeron. Había terminado sus estudios, había conocido a una chica de su edad y estaba construyendo una vida nueva. Aunque sabía que lo que habíamos compartido nunca podría ser, no podía evitar preguntarme si, en algún rincón de su alma,
él también pensaba en lo que habíamos sido. ¿Lo había olvidado? ¿O acaso las sombras de lo que habíamos hecho seguían persiguiéndonos? Me dicen que el amor es libre, que no conoce de límites, pero yo sé que el amor puede cegarnos, puede hacernos cruzar fronteras que jamás deberíamos haber tocado. Hay amores que nacen de la necesidad, del deseo reprimido, de la soledad. Pero también hay amores que nos destruyen. Los míos me destruyeron, y no sé si alguna vez podré encontrar la paz en mi corazón. Guardo la esperanza de que algún día, si el destino lo permite, pueda volver a mirar a mis hijos con la misma confianza que tenía antes. Ver a mis nietos jugar sin sentirme como una extraña. Pero por dentro, sé que hay cicatrices que nunca sanarán y que algunas heridas, por más que intentes curarlas, siempre dejarán una marca. A veces, en la quietud de la noche, mientras contemplo el naranja desde mi ventana, me pregunto si Marcos podrá olvidar. ¿Si mis hijos volverán a mirarme con el mismo respeto de antes? Pero, sobre todo, me pregunto si algún día podré perdonarme a mí misma. Si alguna vez tendré la fortaleza para enfrentar mis propios demonios y liberarme de las sombras que me persiguen. Sé que lo que hicimos fue un pecado que no se puede borrar, que no puede ser ni olvidado. Pero también sé que aunque la culpa me devore por dentro, no puedo dejar de amarlo. Y eso quizás sea el mayor de mis pecados. ¿Te atraparon los giros y secretos de hoy? Imagina lo que viene. Dale un me gusta si te ha dejado con ganas de más y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Sigue navegando por nuestro canal para descubrir el drama y la pasión que te esperan.